Sí, la ecuación diferencial que estamos analizando. Recuerden, más CQ más KQ igual. ¿Sí? Hemos dicho que vamos a representar la acción sísmica mediante un acelerograma y esto sería nuestro F de T, que nos representa simplemente la excitación. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, nuevamente habíamos visto esto ya. Les decía cuando encontrábamos ya la solución, cuando en el sistema ingresaba una función tipo periódica, tipo armónica. Sí, la solución f de t va a estar compuesta, perdón, la solución q de t va a estar compuesta por una solución homogénea y una solución particular. Habíamos dicho ya esto, ¿no es cierto? Sí, la solución homogénea, nuevamente repito, se obtiene cuando no se considera la acción, ¿sí? Cuando no se considera la acción, es decir, igualando la ecuación a cero. Y si nosotros igualamos la ecuación a cero, caemos en el caso de vibraciones libres, que entre comillas nosotros ya podríamos encontrar la solución, ¿sí? Esa es la solución homogénea. Repito, la solución homogénea, nosotros no debemos considerar la acción, ¿sí? Entonces, la ecuación tiene que quedar igualada a cero. Y si la ecuación queda igualada a cero, nosotros estamos en el caso de vibraciones libres, que nuevamente les digo, se supone que ya sabemos cómo resolver, ¿sí? Y la solución particular es la que nos va a entregar la integral de Duhamel. ¿Sí? Eso como aclaración, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo que ya les mencioné, la solución homogénea es importante en instantes de tiempo, ¿sí? La solución homogénea es importante en los primeros instantes de tiempo. Entonces, digamos que esto es QDT homogénea, vamos así, más QDT particular. Entonces, ya sabemos de la homogénea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Nuevamente repitiendo lo que ya les había mencionado. ¿Sí? La solución homogénea es importante únicamente en los primeros instantes de tiempo. ¿Sí? Luego esta desaparece y el sistema queda vibrando en función de la solución particular. ¿Sí? Entonces, la integral de Duhamel me va a entregar la solución particular nada más. Es decir, se desprecia la solución homogénea, ¿sí? Se desprecia la solución homogénea, ¿sí? Entonces, el planteamiento de Duhamel es el siguiente. Q particular de T, ¿sí? Sería igual. Entonces, ya tengo yo, miren aquí, la expresión. A de tau E menos C da omega n T menos tau seno de la frecuencia amortiguada T menos tau de tau. ¿Sí? En esta expresión que es la solución Q de T, nosotros tenemos omega A, que ya sabemos la frecuencia amortiguada, omega N, la frecuencia natural, zeta, que corresponde al factor de amortiguamiento, A de tau es la aceleración del suelo, ¿sí? A de tau es la solución, A de tau es la aceleración del suelo, ¿sí? Y tenemos definidos los parámetros que intervienen en esta última ecuación.
¿Sí? Entonces, nuevamente vamos a trabajar únicamente con la solución particular, despreciando la solución homogénea. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con esta ecuación. Se resuelve la función exponencial y trigonométrica de la integral de Duhamel y tenemos una segunda forma de expresar la solución. Ya le llamo Q de t. ¿Sí? Recuerden que es la solución particular. Ya les llamo Q de t. Entonces sería la otra forma, resolviendo, como les digo, ¿sí? Resolviendo las funciones exponencial y trigonométrica. Omega nt omega n tau de tau. ¿Sí? Ahora, esta ecuación también se expresa de la siguiente forma, que ya va a ser una forma un tanto más familiar, más conocida. ¿Sí? ¿Sí? Que tiene la forma que ya nosotros hemos venido usando. Pero aquí hay que darse cuenta de algo, ¿no es cierto? Sí. Tenemos ya la solución en función del seno y el coseno, ¿sí? Y como ustedes ven, a partir de A y B. En los casos anteriores, el problema era discreto, ¿no es cierto? Entonces, A y B, nosotros teníamos la opción de encontrar en vibraciones libres por condiciones iniciales y en el caso de la función armónica, ¿sí? A partir de la ecuación diferencial. Pero eran valores, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio ahora, miren, A y B son funciones, ¿sí? Funciones del tiempo. Entonces, ¿qué me quiere decir esta forma? Pues en realidad nosotros vamos a encontrar una solución Q de t para cada instante de tiempo, que es como veníamos haciendo. Pero, en este caso, A y B también son funciones de tiempo, es decir, para cada instante de tiempo voy a tener que encontrar un valor de A y un valor de B. Sí, no es uno solo como era en el caso, bueno, vibraciones libres, que era el más simple, y en el caso de la vibración ante una función periódica. ¿Sí? Entonces, viendo esta forma, ¿sí? En realidad, el cálculo, ya podemos darnos cuenta de cómo va a ser el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, se tiene que discretizar, ¿sí?
y realizarse el cálculo intervalo por intervalo para cada instante de tiempo, ¿sí? Para cada instante de tiempo. Entonces, de esta forma se generaliza la solución planteada por Duhamel, ¿sí? Y nosotros podemos darnos cuenta que aquí sería donde debemos realizar trabajo. Lo que no conocemos es justamente A y B, como era en los casos anteriores, ¿sí? Pero ahora, claro, A y B no son valores únicos, sino valores que dependen del tiempo, ¿sí? Valores que dependen del tiempo. Entonces vamos a expresar las ecuaciones con las cuales vamos a calcular A de t y B de t, ¿sí? Entonces A de t sería con la siguiente expresión. Y B de t igual integral ¿sí? Entonces, el problema aquí es encontrar A de t y B de t. Se puede encontrar estas integrales A de t y B de t aplicando métodos numéricos. En realidad es un tanto complejo determinar A de t y B de t, ¿sí? Pero aquí, según Duhamel, se lo va a calcular lo más exacto posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace justamente Duhamel? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La aceleración del sismo, ¿sí? La aceleración del suelo, la aceleración del sismo, se la va a discretizar, pongamos aquí A de tau, discretizamos, ¿sí? Y se considera que la variación entre dos instantes de tiempo es una variación lineal, ¿sí? La variación de la aceleración del suelo, la aceleración del sismo, en dos instantes de tiempo es una variación lineal, ¿sí? Entonces, miren, voy a hacer un grafiquito aquí. Digamos que yo tengo un acelerograma, ¿no es cierto? Un sismo, ¿sí? Miren, de cualquier forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Como ustedes ven esto, pues está en función del tiempo y aquí tengo una aceleración, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo Duhamel? Que vamos a discretizar la aceleración del sismo o la aceleración del suelo. ¿Y cómo se va a discretizar? Pues debo yo tomar en cuenta dos instantes de tiempo. Entonces, miren, para cualquier, digamos, para cualquier tramo de este diagrama, ¿sí? Donde le estoy ahí colocando, marcando en color rojo. Entonces, yo voy a tener aquí un instante de tiempo y otro instante de tiempo. Y como ustedes ven, ahí hay una variación de aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa variación de aceleración considera Duhamel que es una variación lineal, ¿sí? Como que fuera una recta de pendiente m. Y claro, es una aproximación, ¿no es cierto?
Pero si nosotros discretizamos de tal forma que el intervalo en realidad sea lo más pequeño posible, ¿sí? Me acerco yo a la, diría así, a la curva original, ¿no es cierto? Me acerco a la curva original. Entonces, de esa forma se define la variación de la aceleración. Esto es importante porque, miren, cuando nosotros ingresamos la función tipo armónica, pues en realidad teníamos definida la variación de la magnitud, en este caso de la acción, ¿no es cierto? Sí, y se graficaba ahí bien bonito, sí, y estaba definido. Entonces ustedes simplemente asignaban valores a tiempo y ustedes podían ir graficando, y es lo que yo les mostraba, ¿no es cierto? Entonces la variación de la excitación estaba definida. En cambio aquí la variación de la excitación pues es difícil de definir, porque como ustedes ven los acelerogramas y sobre todo la acción del sismo pues en realidad no tiene una forma uniforme, ¿sí? No es digamos una curva uniforme, ¿no es cierto? Sí, es muy variable, es muy variable. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende aquí? De alguna forma cuantificar esa variación, ¿sí? De alguna forma cuantificar la variación. ¿Cómo vamos a cuantificar la variación? Como les digo, discretizando, ¿sí? Y digamos aquí este segmento del acelerograma, ¿sí? Lo tomamos en un intervalo de tiempo y aquí hay una variación, pues ustedes están viendo que está bajando o está subiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la variación entre estos dos puntos se considera como una variación de tipo lineal, ¿sí? Una variación de tipo lineal. Es una aproximación, repito nuevamente, pero claro, si es que el intervalo de tiempo tiende a cero, el intervalo de tiempo es lo más pequeño posible, yo me acerco a esta función como habíamos visto en el caso de la integral de convolución, ¿sí? Entonces, se discretiza la acción sísmica, se discretiza la acción sísmica, ¿sí? Y de esa forma se cuantifica la variación. Entonces, miren, yo voy a tener aquí variaciones descendentes, ascendentes, pero claro, para cada intervalo simplemente lo que se hace, para cada intervalo, pues es considerar una variación de tipo lineal. Una variación de tipo lineal, ¿sí? Una variación de tipo lineal que puede definirse, como les digo, mediante la ecuación de una recta, ¿sí? Dependiente M. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, voy a dibujarle aquí un poco más grande. Entonces, yo tendría algo así. Tengo el tiempo y tengo la aceleración que le llamamos ADT. ¿Sí? Entonces, miren, yo digo, sí, estoy dibujando eso. Aquí hay una variación. Miren, esto puede venir para acá, esto puede venir para acá, como sea, ¿no es cierto? Estoy dibujando este pedacito de aquí del acelerograma, ¿sí? Entonces, obviamente yo tengo definido aquí, para este caso, miren, ahí está el intervalo, ¿no es cierto? Sí, ahí está el intervalo. Miren, ahí está el intervalo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Obviamente voy a tener un tiempo TI, ¿sí? Un tiempo TI menos 1, que sería menos del intervalo, ¿sí? Y aquí se describe, ¿no es cierto? Una aceleración TI, ¿sí? Acá tendría la aceleración TI menos 1, sí, definido ese intervalo, ¿no es cierto? Definido ese intervalo. Ahora, como ustedes saben, necesitamos que este intervalo pues sea lo más pequeño posible, ¿sí? Entonces, se tiene que definir la variación que existe entre este punto y este punto, ¿sí? Y eso es lo que se hace aquí, de acuerdo a lo que les presento, ¿no es cierto? Sí, entonces esta variación se considera, como les digo,
una variación de tipo lineal, ¿sí? De tipo lineal. Y como ustedes están viendo, pues estoy asemejando esto a una recta, ¿no es cierto? Entonces, la variación va a quedar definida mediante la ecuación de una recta dependiente n, ¿sí? Ahora, aquí estamos con el a de tau, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es el a de tau? Pues es simplemente esto, ¿sí? Miren, el punto medio, ¿no es cierto? Aquí estoy con tau y aquí estoy con a de tau. Sí, simplemente me indica el punto medio de la variación. Sí, la idea es acercarme lo más a la función. Quedaría de esa forma. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues varía, en este caso, la excitación, que sería la acción sísmica. Entonces, para el instante de tiempo, tau, tenemos la aceleración a de tau, que queda definida la variación, como les digo, mediante la ecuación de una recta con pendiente m. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Para cuantificar esa variación, ¿no es cierto? Pues tendríamos que m, la pendiente, ¿sí? Va a ser igual a de ti menos a de ti menos 1, ¿sí? Ti menos ti menos 1. Y a de tau, la variación, queda definida por a de ti menos 1 más la pendiente tau menos ti menos 1. Miren la variación, se cuantifica la variación. Entonces, a breves rasgos, si es que yo tengo ya cuantificada la variación de la aceleración, sí, ya se puede realizar el cálculo, ¿no es cierto? Ya se puede realizar el cálculo. Entonces, ahora ya puedo encontrar A de t y B de t, pero esto para cada instante de tiempo, para cada intervalo, ¿no es cierto? Aquí pongamos intervalo, intervalo. Entonces, miren, aquí en un acelerograma yo puedo tener tantos intervalos como quiera, ¿no es cierto? En realidad ya depende eh, en este caso, del valor del intervalo, pero viene lo otro, ¿no es cierto? Que se supone que el intervalo tiende a cero, entonces existe una gran cantidad de intervalos y tiene que hacerse el mismo cálculo, ¿sí? Intervalo por intervalo, ¿sí? Intervalo por intervalo. Entonces, definida la variación de la excitación, ¿sí? Definida la variación de la excitación, tenemos, miren, el A de TI, ¿sí? ¿Qué quiere decir el A de TI? El valor de A, el cálculo de A para el intervalo de tiempo I, ¿sí? De forma general, considerando lo que acabamos de ver. Entonces ya tengo yo una expresión genérica para el cálculo de A para cada intervalo, pero claro, es diferente, ¿no es cierto? Si yo tengo un acelerograma, por poner un ejemplo, con 100 intervalos, pues habrá que hacer 100 cálculos de A para cada TI, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos. Entonces, miren, de esa forma, pues tenemos la siguiente expresión que nos permite el cálculo. Sería A de TI menos 1, o sea, el anterior, más
más. Ay, ¿sí? La expresión para el cálculo de A de TI. Entonces, si chequeamos aquí los parámetros, pues en realidad todo es conocido, ¿sí? O se puede definir, ¿sí? Y de la misma forma para el B de TI, ¿sí? Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos la expresión para B de TI. Entonces, en rasgos generales, nuevamente, miren cómo sería el proceso de cálculo, que en realidad es bastante complejo, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta que estamos con sistemas de un grado de libertad nada más. Ahora, ¿cómo sería la aproximación para múltiples grados de libertad? En realidad es algo bastante similar, sí, sería este el fundamento para el procedimiento, no sé si ustedes han escuchado, deben haber escuchado el paso a paso en el tiempo, historia en el tiempo. Sería el equivalente en múltiples grados de libertad. Claro que aquí estamos en un grado de libertad, ¿cierto? Aquí es, en sí la estructura es bastante básica, ¿sí? Pero el procedimiento en realidad es bastante similar. Estamos, ¿sí? Miren, les pido, les solicito que entiendan esta parte respecto a cómo es el procedimiento matemático, ¿sí? No vamos nosotros a hacer esto obviamente a mano, debe ser imposible, o hacer un cálculo de este tipo eh, manualmente, pues no se lo puede hacer, ¿no es cierto? Lo que es importante en ustedes, en el nivel de ustedes, pues usar las herramientas que existen, ¿no? Entonces, saber usar y sobre todo saber de dónde viene, ¿sí? Saber de dónde viene porque tampoco usar por usar tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, miren, todo el proceso matemático en realidad es bastante complejo, pero a la larga, con procedimientos, en este caso, como ustedes ven, numéricos se puede hacer, ¿no es cierto? Se puede hacer. Suena como que un poco ideal, como que un tanto imposible, pero no es tan así. Si adentramos un poco en el tema matemático, lo podemos hacer, pero insisto nuevamente,
no es el objetivo de nuestro curso, pues, sino que ustedes entiendan cómo es el comportamiento, ¿sí? Cómo es el proceso para que pueda ingresar en el sistema la acción sísmica y sobre todo cómo es el proceso de cálculo, ¿sí? Cómo es el proceso de cálculo. Entonces, miren, sí, definimos la solución. Ahora, tenemos un programita, sí, que justamente hace este cálculo, sí, está hecho en MATLAB. Ustedes ven que es un cálculo, a veces decirlo así como que trato de decir lo que es demasiado simple. No es tan simple, ¿no es cierto? Pero es un cálculo repetitivo, sí, que si se logra programar, pues estas ecuaciones para cada instante de tiempo, pues es cosa de asignarle el instante de tiempo nada más. Y va realizando el cálculo, ¿no es cierto? Proporcionándole los datos. Entonces, sí es verdad, no es algo que sea sencillo, sí, eso sí. Desde el punto de vista matemático tiene su complejidad, pero si se logra programar, pues en realidad ya es mucho más fácil su aplicación, que eso es lo que nosotros hacemos con ustedes. Aplicar, ¿no es cierto? Sí, veamos qué tengo aquí. A ver, espera un ratito. Ya, aquí está, ¿no es cierto? El programa se llama Duhamel. Duhamel, no estoy compartiendo, me parece. Sí, entonces están aquí, bueno, aquí está el programa Duhamel. ¿Sí? Programa para encontrar la respuesta en el tiempo de un sistema de gran libertad aplicando la integral de ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿sí? Eh, se puede encontrar la solución del sistema de un gran libertad. Está aquí planteado lo que acabamos de ver, ¿sí? Lo que acabamos de ver, claro, está programado, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues miren, necesito el acelerograma, el archivo que contiene el acelerograma. Necesito DT. ¿Qué es este DT? Incremento de tiempo del acelerograma entre dos puntos discretos, la masa del sistema, la rigidez del sistema y el amortiguamiento. Con eso funciona el programa. Si nosotros analizamos estos datos, pues nosotros manejamos prácticamente todo. La masa, la rigidez, no habría problema, y el amortiguamiento. Conocemos esos conceptos, ¿no es cierto? Conocemos esos conceptos. Ahora, nos está quedando pendiente estos dos, que tiene que ver con el acelerograma, y este dt, que es el incremento de tiempo del acelerograma. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Entonces, vamos a definir, si bien es cierto, todos ya hemos manejado, yo mismo les he presentado acelerogramas, ¿sí? Hemos dicho cómo se miden, ¿no es cierto?, las estaciones, los equipos y todo lo demás. En términos generales sabemos que es un acelerograma, pero ahora vamos a definirle un tanto más técnicamente, que en realidad es lo mismo, pero con datos adicionales para que se pueda entender a qué se refiere estos parámetros que definen en realidad un registro sísmico, un acelerograma. Entonces, miren, ¿qué es un acelerograma? ¿Sí? Un acelerograma es una representación temporal. Un acelerograma es una representación temporal de la aceleración que experimenta el suelo en un determinado punto, de la aceleración que experimenta el suelo en un determinado punto durante un terremoto, durante un movimiento sísmico. Entonces, ¿qué es lo que se mide? Ya habíamos dicho, se mide cómo se mueve el suelo, ¿cierto? Entonces, se puede medir, miren, con qué velocidad, con qué desplazamiento, y otro parámetro es justamente este, con qué aceleración, ¿cierto? ¿Sí? Y esto se mide mediante estos equipos, ¿no es cierto? Estos equipos, instrumentos denominados acelerógrafos. Entonces, estos equipos denominados acelerógrafos pues están ubicados en el suelo y lo que van a captar
justamente es el movimiento del suelo, en este caso mediante su aceleración, ¿sí? Esta aceleración es registrada, ¿sí? Según tres direcciones, ojo, según tres direcciones, también algo ya hablamos de esto. Entonces nosotros registramos en función, ¿sí? De los puntos cardinales, ¿no es cierto? Entonces hablamos que podemos registrar una aceleración norte-sur, este-oeste, ¿sí? Serían las dos direcciones. Y adicional también se capta la componente vertical, que sería un eje perpendicular a la superficie terrestre, ¿no es cierto? Sí, un eje perpendicular a la superficie terrestre. Entonces, miren, se capta la aceleración según tres direcciones. Sí, en el plano de la superficie terrestre estaríamos con norte, sur, este, oeste, y adicional en la dirección Z, ¿sí? Yo diría en la dirección Z, que sería un eje perpendicular a la superficie terrestre. También se capta la aceleración del suelo en ese eje, en esa dirección. ¿Sí? Debido a que la variación de la aceleración, debido a que la variación de la aceleración es muy irregular en el tiempo, es obviamente, es bastante difícil de medir, debido a que la variación de la aceleración es muy irregular en el tiempo, es necesario que la toma de datos, es necesario que la toma de datos se realice en intervalos de tiempo muy pequeños. Es necesario que la toma de datos se realice en intervalos de tiempo muy pequeños. Entonces, miren, ustedes ven la representación de un acelerograma, sí tenemos tiempo y aceleración, ¿no es cierto? Pero claro, captar esta aceleración es un tanto, diría yo, un tanto complejo por la variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues la toma de datos se realiza en intervalos de tiempo muy pequeños, ¿sí? A eso se refiere este TT, incremento del tiempo del acelerograma entre dos puntos discretos, o intervalo de tiempo en el cual fueron tomados los datos, ¿sí? A esto se refiere este DT. Estamos. Entonces, miren, se suele utilizar valores, ya depende de los equipos, ¿no es cierto? Entonces, miren, los intervalos de tiempo para toma de datos suelen ser valores de 0.01 segundos, 0.02 segundos, 0.05 segundos, 0.205 segundos. Todo depende de cómo fue captado el registro, el acelerograma, ¿sí? Entonces, en este punto vale la pena definir también el hecho de que para yo tener un acelerograma que pueda ser útil, pueda ser válido, yo necesito, obviamente, los valores de aceleración registrados y adicional el intervalo de tiempo con el cual fueron medidos los datos. Si no, ese acelerograma o esos valores no sirven, ¿no es cierto? Es decir, necesito los valores de aceleración, obviamente las unidades, ¿no es cierto? Que eso será importante. Son unidades de gravedad, de metros sobre segundo, centímetros sobre segundo al cuadrado, lo que fue. ¿Sí? Las unidades, ¿no es cierto? Unidades de aceleración. ¿Sí? Y lo otro, pues como digo, el valor de la aceleración, y esto es importantísimo, el DT, intervalo de tiempo con el cual fueron tomados los datos, que sería un dato importante. Si no tengo el DT, no tengo un acelerograma. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Entonces, ahora sí hemos definido el acelerograma, ¿cierto? Sí, ya sabemos cómo tienen que ser los datos. Entonces, luego vamos a ver esto un poco más adelante. En realidad, el manejo de registros es un tema también bastante interesante, bastante simple, interesante, el hecho de entender el tema de los registros sísmicos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer rápidamente un ejemplo, sí, por favor, vamos a hacer un ejemplo para aplicar justamente el cálculo, sí, de las respuestas de sistemas de un grado de libertad
con Duhamel. ¿Estamos? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, rápidamente, con esto vamos a terminar la clase, ¿ya? A ver, encontrar la respuesta en el tiempo, ¿sí? Encontrar la respuesta en el tiempo de la estructura de la figura. Encontrar la respuesta en el tiempo de la estructura de la figura, ¿sí? Ante el registro sísmico obtenido en la estación Silmar, con Y, Silmar. Durante el sismo de Nodrić del año 94. ¿Sí? Durante el sismo de Nodrić del año 94. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la estructura, que debe ser un grado de libertad, y necesitamos este registro sísmico de la estación Silmar, ¿no es cierto? Aquí no les digo X, Y, podemos hacerle para los dos, pero sí tienes que especificar también, ¿no es cierto? Ahora, miren, el sismo de Nodrić ocurrió en el 94, sí, pues fue captado por diferentes estaciones, ¿no es cierto? No solo por una. Una de ellas es la estación Silmar, ¿sí? Entonces depende, ¿no es cierto? Lo mismo que en el sismo de Pedernales, pues hubo varias estaciones, yo les mostraba, ¿sí? Estaciones cercanas, estaciones más lejanas incluso, ¿sí? Respecto a la zona epicentral. Entonces algo similar, más bien lo mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una estación denominada Silmar que captó el registro sísmico, ¿sí? ¿Estamos? Entonces vamos a simbolizar, esto en realidad es un esquema nada más, una estructura, digamos que es esta estructura, ¿sí? Es una estructura, decimos, de un grado de libertad, ¿sí? Yo puedo ponerle medidas para cálculo de rigidez, para cálculo de masa, etcétera, etcétera. Le voy a hacer directo, ¿sí? Entonces tengo aquí la masa, amortiguamiento, rigidez, ¿sí? Y recuerden, aquí tengo Q1, que sería mi sistema. Un solo grado de libertad, ¿sí? Vamos a considerar una masa ya directa como dato, ¿sí? De 0.04 toneladas segunda al cuadrado centímetros. Aquí es importante también las unidades, ojo, tienen que ser unidades congruentes, pues si no estamos en problemas, ¿no es cierto? La rigidez, ¿sí? La rigidez, vamos a decir que son 44 toneladas centímetro, ¿sí? ¿Qué más me hace falta? Ah, el SEDA, amortiguamiento, esto normado al 5%, ¿sí? No necesito nada más. Ahora, ¿por qué estoy aquí en centímetros? Y ya los datos pues son congruentes. Porque el registro sísmico de la estación Silmar está en centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por eso pues tengo que tener congruencia en las unidades, ¿sí? Entonces, miren, podemos tener una información adicional respecto al evento sísmico obtenido en un suelo clasificado tipo B, suelo resistente, velocidad de onda de corte entre 360 y 750, sí, clasificado tipo B, ¿no es cierto?, según los parámetros especificados. La estación estaba ubicada a 18 kilómetros de la zona epicentral, ¿sí? El DT, el intervalo con el cual fueron tomados los datos del acelerograma, 0.02 segundos. 0.02 segundos, sí, que como les menciono, pues esto es dato del registro sísmico, ¿sí?
Entonces, miren, tengo ahí la información, ¿no es cierto? Tengo configurado el sistema. Recuerden, esto es esquemático. Sí, aquí estoy con el sistema de un grado de libertad. En realidad, eso es lo que debo representar. Y voy a calcular la respuesta de desplazamiento, y de ahí ya puedo encontrar la de velocidad y también la de aceleración. ¿Sí? Entonces, rápidamente, miren, en realidad ya la aplicación de esto es bastante simple. ¿Sí? Necesito, miren, el registro. Entonces vengo acá. Aquí yo tengo algunos registros. Algunos registros. Aquí tengo, miren, Silmar sentido X, Silmar sentido Y. Sí, podemos hacer para los dos. No tengo el Silmar, perdón, el sentido vertical. Sí, no lo tengo, no podría tener ningún problema. Tengo aquí otros también, ¿no? Pude haber hecho para cualquiera de estos. Sí, ya les voy yo a dar unas recomendaciones, algunas ideas respecto a manejar base de datos, ¿no es cierto? De registros sísmicos, ¿sí? Ahora, como está hecho el programa en MATLAB, ¿sí? Yo en MATLAB necesito una matriz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Sí, miren, el UX-Silmar, ¿sí? El UX-Silmar es una matriz de datos de aceleración, ¿sí? De esa forma es como se tiene que configurar el registro aquí para trabajar en MATLAB. Ahora, si se trabaja en otro programa, si se trabaja en otro software, eh, es más, puede ser más amigable, ¿no es cierto? El manejo de los datos. Pero recuerden aquí MATLAB, pues matriz, ¿no es cierto? Sí, entonces voy a cargar, pues en realidad lo que necesito es cargar el registro sísmico. Entonces voy a cargar LOAD, sí, UX, Silmar, .txt. Ay, perdón. TXT. Sí, entonces ahí se tiene que cargar. Ahí está, miren. Miren, tiene 3000 datos, ¿no? Sí, tiene 3000 datos, 3000 valores de aceleración. Y cada valor de aceleración fue tomado cada 0.02 segundos. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, le voy a dar un nombre, ¿no? Le digo P de acuerdo a lo que tengo en el programa. Digo UX Silma. ¿Sí? Ahí, si yo le doy Enter y le voy a dar Enter, ustedes van a ver que se despliegan todos los valores. Miren, ahí está. ¿Sí? Los valores de aceleración. ¿En qué unidades está? Ya les mencioné, estamos en unidades centímetros sobre segundo al cuadrado, que también se les conoce como GALS, con G, GALS. ¿Sí? Y ahí están los valores, miren. Entonces está cargado el acelerograma. Pero claro, necesita el DT para poderse graficar, ¿no es cierto? Entonces, cada 0,2 segundos un valor de aceleración y yo voy construyendo sin ningún problema el acelerograma. ¿Sí? Entonces ya tengo, aquí está, ya tengo P. Voy a ingresar el DT, la masa, ¿sí? Entonces sería el DT, 0.02 segundos. La masa, les dije, ¿cuánto? 4, 0.04. 0.04. La masa, la rigidez, ¿sí? En este caso 44, ¿sí? Las unidades congruentes, obviamente. ¿Y qué más tengo? Ah, y el amortiguamiento. Sí, que ingresa con seda, ¿no? Así es el dato, seda. Sí, miren, es bastante simple, ¿no es cierto? Seda 0.0. Ya, ahí está, ingresados los datos. Ahora ya podemos ejecutar este programa. Miren que con la programación, pues obviamente resulta bastante sencillo, pues de lo que les presentaba hace un momento a lo que en realidad es la ejecución, pues hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? Y le ejecuto.
Miren, ahí se demora un poquito. ¿Sí? Y ya me entrega gráficos. ¿Sí? Bueno, no me entrega no está programado para que me entregue el acelerograma, pero me entrega las respuestas. ¿Sí? Miren la respuesta de desplazamiento. ¿Sí? De lo que habíamos visto ya en el caso de la función armónica, vemos que en realidad la forma de la excitación se mantiene en la respuesta. Entonces, el acelerograma es algo como esto mismo. Pero aquí es una respuesta, ¿no es cierto? Entonces tenemos la respuesta de desplazamiento. Miren, aquí estamos hablando de respuesta en centímetros, 0,8 centímetros, como máxima si es que voy al pico. Pero aquí tengo en función del tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se ha calculado? Pues se ha ido discretizando y se ha calculado intervalo por intervalo. Ahora, esa es una forma aquí también, por eso me pide el DT. Primero me pide el DT para definir el acelerograma. Pero ¿qué es lo que hace Duhamel? ¿Sí? Recuerden, les decía que necesitamos realizar esta discretización, ¿no es cierto? Es definir este intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues se utiliza el mismo intervalo de la toma de datos. Entonces, este intervalo es también el dt. Es decir, se va a hacer el cálculo cada 0,02 segundos de acuerdo a la información del registro. Entonces, el intervalo de tiempo de discretización y sobre todo para determinar la variación entre dos puntos de aceleración, variación lineal, es el mismo dt de toma de datos del registro sísmico. ¿Sí? Entonces, así se ha hecho el gráfico, así se ha hecho el cálculo. Y aquí está graficado. Mire. Puedo sacar valores máximos, aquí está, en el orden de 8 centímetros, no, 0,8 centímetros, 0,8 centímetros, aquí es 1 centímetro. ¿Sí? 0,8 centímetros. ¿Sí? De la misma forma, la figura 2 me entrega la respuesta de velocidad. Miren que la forma se mantiene, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí estoy cercano a unos, tal vez 29 centímetros sobre segundo. Centímetros sobre segundo de velocidad, esas son las unidades. ¿Sí? Y de la misma manera, tengo acá aceleración. ¿Sí? Aceleración, aquí hay valores bastante altos, miren. Estamos hablando de 800, 900 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? 900 gals, que más o menos estaríamos, si transformamos a unidades de gravedad, estaríamos con una gravedad más o menos. Sí, que es bastante. Estamos jóvenes. Miren que se resuelve de forma bastante sencilla. Pero claro, hay que saber la base de esto, ¿no es cierto? Sí, por lo menos en forma general, ¿no? Saber cómo está desarrollado esto. Cómo es que está desarrollado esta programación para podernos entregar estos resultados. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? Ahora, esto obviamente no es el único procedimiento, ¿no es cierto? No es el único procedimiento, hay otros procedimientos también, ¿sí? Incluso unos más simples, otros más complejos. Bueno, este es un procedimiento complejo, ¿sí? Nosotros vamos a ver otro procedimiento que es el más utilizado por su sencillez, ¿sí? Que hace una variación, una ligera variación en el cálculo, una ligera variación sobre todo en el concepto, pero a la larga entrega los mismos resultados. Sí, eso vamos a ver también nosotros, pero ya vamos a terminar ahí la clase el día de hoy. Continuaríamos la siguiente clase con el otro método y ya con esto solucionaríamos lo que son sistemas de un grado de libertad. Estamos claros cómo es el comportamiento dinámico, sí, y ya nos pasaríamos al tema de espectros. Miren que vamos avanzando. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos claros? Bueno, sí. Terminamos ahí la clase, jóvenes. Continuamos con ustedes la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana. Listo, jóvenes.